Todos, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, como siempre tratando de evitar la censura que lamentablemente en estos días es tan común y se está agudizando cada vez más. En nuestro caso, la última vez que subimos un vivo que hicimos en Instagram a YouTube, nos bajaron directamente ese contenido de la plataforma. Y eso que intentamos evitar a toda costa el uso de ciertas palabras que son claramente censuradas hoy en día. Y así todo nos censuraron ese contenido. Así que vamos a intentar hoy, con todos nuestros medios, poder evitar la censura del Ministerio de la Verdad. Saludos a todos los que se están conectando. Gracias por estar ahí. Gracias por sus mensajes. Gracias a toda la gente que se sumó ya a la comunidad en nuestra academia virtual. Gracias por sus mensajes para toda la gente que también consulta con nosotros. Esos mensajes son los que nos ayudan a seguir en tiempos tan difíciles, donde la realidad, como les decía, del Ministerio de la Verdad, de la censura, de la dictadura de lo políticamente correcto, donde esta dictadura del gran hermano se disfraza de una manera muy esquizoide, se disfraza con pieles de oveja, se disfraza con manipulación a través del lenguaje, por eso se utilizan palabras como inclusión, como respeto, para poder manipular y efectivamente generar este tipo de discurso único donde se protegen claramente ciertos intereses. Así que en el vivo de hoy vamos a trabajar un tema que nos consultaron bastante y creemos que va a ser de mucha ayuda para entender de qué hablamos cuando hablamos de ciencia curativa germánica, cómo entender lo que nos sucede cuando tenemos un síntoma, tanto físico o mental, qué se puede hacer, qué no nos conviene hacer. Y fíjense, para toda la gente que está nueva en el canal y en la comunidad, sea donde estén en YouTube, en Instagram, en Facebook, toda la gente nueva que nunca en su vida escuchó hablar de ciencia curativa germánica, de nueva medicina germánica, que nunca tal vez escuchó hablar del doctor Hammer. Lo primero que tienen que saber es que cuando uno googlea este tipo de palabras en los buscadores como Google, uno se va a encontrar automáticamente con desinformación, información manipulada e información que no es constatada con los hechos o que no coincide con los hechos y los descubrimientos científicos del doctor Hammer. Eso es lo primero que tienen que saber. Como decía Schopenhauer, la verdad siempre pasa por 3 etapas. Primeramente es ridiculizada, que es lo que se hizo desde el inicio con los descubrimientos de Hammer y se continúa haciendo. Luego es atacada violentamente, que también se hizo con el doctor Hammer y se continúa haciendo con la gente que realmente difunde estos conocimientos de manera no distorsionada. Se continúa haciendo. Hay muchos de los discípulos, de la gente que realmente trabajó mano a mano con Hammer, que hoy en día está pagando las consecuencias de la persecución que han sufrido. Y eso es porque evidentemente esto que decía Schopenhauer es una realidad que se constata lamentablemente hoy en día. Los progresistas nos dirían que hoy en el siglo XXI no se persiguen a científicos por sus ideas y sus descubrimientos. Bueno, lamentablemente estamos en tiempos donde efectivamente esto continúa sucediendo, y no solamente continúa sucediendo, sino que se agudiza y se perfecciona, porque como les dije, esta manipulación psicopática del lenguaje que se da hoy en día, que permite sostener esta estructura de poder donde hay ciertos discursos e investigaciones científicas, que en realidad son cientificistas, no científicas, son las que toman el poder hoy en día. Para no extenderme mucho más, importante la gente nueva que nunca escuchó hablar del tema, saber que
en estos buscadores van a encontrar desinformación absoluta. Absoluta. ¿Por qué? Porque además mucha de esta información que es real, es científica, coincide con los hechos que descubre Hammer, son mezcladas con otros conceptos que no son científicos. Y ahí está también el verdadero peligro, porque muchas veces personas que difunden este tipo de mensajes combinándolo con otras herramientas que no tienen verificación científica, muchas veces trae problemas en el abordaje de ciertos temas de salud. Por eso es tan importante poder hacer un filtrado de esa información con responsabilidad y conciencia. El tema de hoy, casos prácticos. Me pareció muy interesante compartirles un caso que cuando uno entra a Wikipedia lo encuentra, que es el caso de Olivia Pilar, esta niña que fue atendida por el doctor Hammer en los años 90, en el año 94-95, y que cuando uno entra a Wikipedia automáticamente está la versión oficial del caso de Olivia, que fue mundialmente conocido y fue el caso que se utilizó mundialmente para defenestrar la figura pública del doctor Hammer. El caso de Olivia Pilar se usó como herramienta política de presión económica, de propaganda del Estado y encima de difusión, ya sabemos de qué tipo de intereses económicos detrás, con todo un aparato judicial que avalaba este tipo de propaganda y de publicidad paga. Este caso se utilizó para defenestrar y enterrar al ojo y a la opinión pública los descubrimientos científicos del doctor Hammer. Por eso es tan importante este caso. Y me pareció muy interesante poder contárselos. Esta niña vivía en Austria, en una familia, Olivia Pilar, el caso que se hizo mundialmente conocido, vivía en Austria con 3 hermanos y sus 2 padres. El padre de Olivia, Helmut, llegó a convertirse en un gran amigo del doctor Hammer. ¿Por qué? Por todo esto que sucedió con su hija. De hecho, hay un libro y una película que los padres de Olivia hicieron para contar toda la persecución que vivieron como familia a raíz del caso de Olivia Pilar y todas las atrocidades que cometieron de parte del Estado y de parte de los medios contra su familia. Fue más lo que sufrió la familia de Olivia por esta persecución que por lo que le sucedía a nivel físico y a nivel de ciertos órganos. Bien, Olivia empezó a presentar en un determinado momento de su vida dolores muy fuertes en el estómago. Entonces, los padres de Olivia, que hasta el momento no tenían ningún conocimiento de los descubrimientos del doctor Hammer, de la nueva medicina germánica, de la ciencia curativa germánica o de la germánica, como quieran llamarlo, acuden a un hospital en búsqueda de ayuda. Entonces, en ese momento detectan a Olivia un nefroblastoma, ¿sí? Un tumor de Wilms para la medicina oficial en estadio 2. Vamos a tratar de evitar ciertas palabras para que este contenido pueda quedar y evidentemente no nos vuelvan a censurar, porque ya nuestro canal de YouTube, por ejemplo, pende de un hilo. Ya nos avisaron 2 veces, a la tercera nos bajan el canal. Detectan en Olivia este tumor en el riñón derecho, en la parénquima renal del riñón derecho. Los que más o menos conocen de nueva medicina germánica y después cuando la familia acude al doctor Hammer se enteran que este tumor ya se encontraba, por el tipo de órgano que es, ya se encontraba en fase de curación, en fase de reparación. Eso es lo que Hammer después les informa. Y había otros 2 programas más activos, en el caso de Olivia, que eran los siguientes. Primero, en el hígado también, cuando le hacen una tomografía a la niña, encuentran unas manchitas en el hígado
que luego cuando acuden al doctor Hammer, Hammer les dice que efectivamente había un crecimiento de tejido en el hígado y que ese crecimiento del tejido sí se encontraba en fase activa y había que hacer ciertas cosas para poder resolver ese conflicto o choque biológico que estaba todavía en fase activa. Además, cuando acuden al doctor Hammer, el doctor Hammer, analizando la tomografía del cerebro de Olivia, solamente eso, les determina todo lo que estaba sucediendo en la vida y en los órganos de Olivia. También descubre que estaba en fase activa el programa de los túbulos colectores renales, de los riñones. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, ahí el caso se complejiza más porque ya sabemos que cuando está activo este programa aumenta la inflamación tanto cerebral como orgánicamente por la retención de líquidos. Bien, cuando acuden los padres de Olivia, acuérdense, por este dolor en el estómago que respondía a este nefroblastoma que presentaba la niña en el riñón derecho, los padres automáticamente de Olivia, al ver el tipo de tratamiento que se le ofrecía en la clínica, deciden consultar por otro lado. Entonces, buscando, ellos no tenían conocimiento del doctor Hammer y de este otro tipo de forma de entender lo que le sucedía a su hija. Consultando, llegan a un especialista, a un médico clínico que finalmente los deriva con el doctor Hammer. Cuando los deriva con el doctor Hammer efectivamente analiza la tomografía del cerebro y descubre estos 3 programas. ¿Qué sucede? El programa del parénquima renal, que se encontraba en fase de resolución, refería a un evento que había vivido Olivia, a un evento de estrés, en el agua con su tía, donde efectivamente la tía entra en pánico porque el bote por un desperfecto empieza a perder aire y temía por su vida porque no sabía nadar. Entonces la niña se asusta muchísimo, genera un choque biológico que afecta al parénquima renal, que en fase activa se necrosa y en fase de resolución, cuando la persona resuelve el conflicto biológico, efectivamente hay un crecimiento que luego se enquista y a los 9 meses se puede extirpar con intervención quirúrgica. Esto era lo que les explicó el doctor Hammer. Bien, eso se encontraba en fase de resolución. Eso lo sabemos ¿por qué? Porque este tejido es un tejido controlado por el cerebro nuevo, por la hoja embrionaria del mesodermo nuevo que se comporta de una determinada manera. Por eso es tan importante que ustedes sepan que cuando tienen cualquier síntoma, lo primero que tenemos que saber es, por supuesto, su sexo, su estado de equilibrio hormonal, su lateralidad biológica y también a qué hoja embrionaria el órgano afectado en sus vidas pertenece. ¿Por qué? Porque se va a comportar de una manera X y de una manera opuesta dependiendo de si es controlado por nuestro cerebro viejo o si es controlado por nuestro cerebro nuevo. Por eso es tan importante entender y conocer, y cuando uno consultar con alguien que tenga el conocimiento científico sin distorsiones, porque estamos hablando de que efectivamente el comportamiento orgánico es opuesto dependiendo de su origen embriológico. Bien, el conflicto que afectó el parénquima renal estaba ya resuelto, había que esperar nada más. Finalmente que pasen esos 9 meses y luego ver si era necesario o no una intervención quirúrgica. ¿Qué sucedía con el conflicto que afectaba el hígado de Olivia? Bien, la familia de Olivia había pasado por un momento, estaba atravesando por un momento muy especial. ¿Por qué? Ellos querían construir una casa. Entonces, el sueldo del padre de Olivia, que era ingeniero, no alcanzaba para poder construir la casa, por lo cual deciden como familia que la madre empiece a trabajar como profesora, lo que obliga a la madre a estar muchas horas fuera de la casa de Olivia, y los hijos van a la casa de la abuela y entonces la abuela se hace cargo de la alimentación
y de hacerles la comida a los niños, a los 3 hijos de la familia Pilar. Entonces, en ese momento, la niña empieza a experimentar un choque biológico de inanición, porque no le gustaba la comida de la abuela y no quería comer. De los 3 niños, Olivia era la más sensible de los 3. Por eso esta experimentación como choque biológico que a los otros niños no les afectó. El doctor Hammer en este punto es muy enfático para cuando él explicaba todo lo que le estaba sucediendo a la niña, incluso en algún momento después cuando la familia empieza a ser perseguida mediáticamente, Hammer explica también en los medios lo que estaba sucediendo y Hammer decía que se asombraba muchísimo cómo para la comunidad médica oficial le costaba tanto entender la percepción de una niña, que puede ser muy diferente de la de un adulto. Bien sabemos que un adulto efectivamente no va a vivir un conflicto biológico de inanición porque no puede comer la comida de su madre, pero un niño con la configuración cerebral al momento de la percepción biológica y del choque biológico, efectivamente sí. Entonces, este choque biológico de inanición por no tener la comida de su madre impacta en el cerebro, en este caso es un órgano endodérmico, el hígado, que se comporta de una manera totalmente diferente, como dijimos, el parénquima renal. En fase activa estaba todavía este crecimiento del tejido del hígado. Vamos a tratar, acuérdense, de evitar ciertas palabras para que pueda quedar grabado este contenido. Bien. Este segundo programa entonces se encontraba así en fase activa, entonces el doctor Hammer automáticamente recomienda que la madre pueda volver a la casa, volver a cocinar para que efectivamente pase a fase de resolución y efectivamente la familia toma esta decisión y como lógica consecuencia, Olivia resuelve el programa del hígado y empieza la acción de la caseificación tuberculosa, ¿sí? Porque ya entra en fase de reparación el hígado. Cuando la madre vuelve, automáticamente Olivia resuelve y empieza la fase de reparación. ¿Qué pasa? En este momento el caso se complica un poco. ¿Por qué? Dijimos que había 3 programas, parénquima renal, hígado y túbulos colectores del riñón. Estos 2 primeros ya estaban en fase de resolución, pero el que todavía se encontraba activo era el de los túbulos colectores renales que retiene líquido y aumenta la inflamación. En ese momento Hammer todavía no conocía lo que él luego denominó como el síndrome de los túbulos colectores renales, que lo que hace, que explica por qué cuando este programa de los túbulos colectores renales se encuentra activo con otros en reparación, tiende a complejizarse el cuadro. Por eso la solución, entonces, dice Hammer, es volver a arraigar a la familia, a su casa y a su país. Porque, ¿qué pasa? En el medio de todo lo que les estoy comentando, la familia Pilar viaja desde Austria hasta Málaga para poder atenderse con profesionales que puedan atender a su hija dentro de este paradigma de salud, de las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, cosa que no lograban hacer en Austria. Entonces, en ese momento, Hammer dice, tienen que volver a su casa, tienen que arraigar a la niña en su casa para que pueda entrar en fase de resolución de los túbulos colectores renales. Bien, lamentablemente acá la historia se empieza a complicar muchísimo porque ellos vuelven a Austria con la promesa del cónsul de Austria de que efectivamente no los iban a obligar a realizar a los padres, a su hija, ningún tratamiento que los padres no autorizaban. Firma del cónsul. Bueno, pues los padres viajan nuevamente a su casa. Por las desgracias de la vida, vuelven a consultar en algún determinado momento por un síntoma nuevo. Recuerden que Olivia tenía varios programas en fase de reparación y el de los túbulos colectores renales en fase activa. Por ende, era urgente
poder arraigar a la niña, pero también controlar todos estos otros síntomas que estaban en fase de reparación. La familia en sí ya estaba viviendo un estrés impresionante. Luego de todo esto el padre pierde el trabajo, un gran tiempo de su vida la familia vive de donaciones de los amigos por la persecución que vivieron, no solamente la familia, también el doctor Hammer. En toda Europa fue conocidísimo este caso, de hecho, como les digo, es el caso que citan en Wikipedia para desprestigiar y obviamente contado con la propaganda y la publicidad, porque de eso se trata, de propaganda y de publicidad, o sea, información paga por alguien, que refiere al discurso oficial. Para los que quieran investigar un poco más sobre este caso famosísimo, está el libro y la película. El libro que escribió el padre es uno del caso de Olivia y el otro es Diario de una Odisea, de un destino. Es el libro que escribe Helmut Pilar, que fue íntimo amigo luego del Dr. Hammer, y aparte ellos tenían una correspondencia donde se informaban y se apoyaban mutuamente, porque también Hammer estuvo preso 2 veces, entonces la persecución y el apoyo era algo con que compartían estos dos hombres valientes. Helmut lamentablemente falleció el año pasado, luego de años y años de persecución que lamentablemente sufrió y afectó a toda su familia. Olivia vive milagrosamente, diría yo, no por lo que le sucedía a nivel de órganos, sino milagrosamente luego de todo lo que sucedió luego, que ahora les voy a contar. Sí, voy a dejar en comentarios, en el primer comentario, gracias, el libro, así lo pueden consultar, el libro y la película. Bien, cuando vuelven a Austria, por la firma del cónsul, no vamos a obligar a sus hijos a realizar ningún tratamiento que ustedes no quieran. Ustedes tienen la patria potestad. Bueno, obviamente esto fue una manipulación absoluta, ni bien llegan, consultan esta consulta express, la meten en contra de la voluntad de los padres, la meten internada a la nena, le empiezan automáticamente a dar alimentación artificial y el padre, bueno, quedan internados, obviamente no se separaban, pero en algún momento el padre vuelve a la casa para estar con sus otros hijos y en ese momento empiezan a aplicar en contra de la voluntad de los padres la primera terapia de químicos. No vamos a mencionar palabras que nos puedan censurar. Ustedes se imaginarán qué tipo de terapias le empezaron a aplicar a esta niña. Después del primer tratamiento de este tipo que se realiza en estos casos, con este tipo de adaptaciones biológicas, al día siguiente de la primera aplicación de esta terapia, la niña hace un paro cardiorrespiratorio y se le realiza una animación que le provoca múltiples secuelas. De hecho, luego de una internación de años, la llegaron a intubar 2 veces, que también le provocó múltiples heridas. El caso se empezó a complicar muchísimo más porque la niña, era diestra, empezó a vivir conflictos de amenaza territorial que le provocó en primera instancia una manía, pero que a través de los tratamientos químicos se pasaba para el otro lado y la niña se empezaba a deprimir muy fuertemente porque los conflictos eran fuertísimos. Imagínense, aparte, en algún momento la niña iba caminando con sus padres y con el doctor Hammer y escucha que un reportero le dice al doctor Hammer: ¿qué pasa si Olivia se muere por su culpa? ¿Qué pasa si Olivia y Olivia escucha, entonces genera un choque biológico automáticamente de miedo a morir? Entonces afecta a los pulmones. Todos estos programas que les estoy nombrando y estos daños directos afectan la médula cerebral por los químicos que se les aplicaba. Entonces luego en fase de reparación aparece la leucemia. Esto que les estoy nombrando es consecuencia directa de los tratamientos médicos, no de lo que presentaba Olivia inicialmente.
Para los que quieran profundizar más, investiguen la tercera causa de muerte, y yo pongo en duda, hoy en día tal vez está en la segunda o en la primera causa, la tercera causa de muerte en el mundo son las prácticas médicas. Investiguen un poco más sobre eso. Todo lo que le sucedió a Olivia posterior a estas intervenciones fue consecuencia directa de su percepción biológica y segundo, de efectos adversos de estas prácticas. Por supuesto que luego de todo esto a la familia se les acusó de secuestro y de torturas por tratar de cuidar a su hija y de que como padres pudieran elegir qué tipo de tratamientos eran los adecuados para lo que le sucedía a su hija. Los acusaron y efectivamente hubo una condena. A toda la familia les quitaron los pasaportes, no podían viajar. Estaban presos en su propio país. Como les dije, Helmut pierde el trabajo. Durante muchos años vivieron de ayudas económicas. Luego Helmut se dedicó a difundir este conocimiento científico, a dar clases, a dar conferencias. Se convirtió en un amigo muy cercano del Dr. Hammer. Y quería compartirles este caso porque efectivamente nos da cuenta primero que dependiendo del tipo de órgano que se trata, se puede comportar de una manera diametralmente opuesta a otra, dependiendo de a dónde pertenece ese órgano en su hoja embrionaria y por qué parte de nuestro cerebro es controlado ese órgano. Esto es muy importante porque nos va a servir para identificar en qué fase estamos, clave. ¿Para qué? Para ver qué tenemos que hacer. Si se trata de un órgano del cerebro viejo, efectivamente tenemos que hacer algo del orden de la acción. No podemos resolver ese choque biológico meditando, pensando y repitiéndonos cosas. O hablando, como dice el psicoanálisis, la terapia del habla. No funciona así. Tenemos que tomar acciones reales porque es supervivencia básica. Me falta la comida, tiene que volver mi mamá a cocinarme si soy un niño. Me falta dinero, tengo que conseguir a alguien que me dé dinero porque se trata de la supervivencia más básica del individuo. Si ya estoy en el cerebro nuevo, puede resolverse racionalizándose. Sin embargo, en mi experiencia, esto es mi experiencia, siempre hay que utilizar el cuerpo, siempre. Y acá tengo anotadas algunas preguntas que me hicieron para el vivo de hoy. Lo traigo justo porque tiene que ver con esto. Me preguntaron por depresión en hombre diestro. Depresión en hombre diestro. Bien sabemos, para la gente que no conoce nada, que nuestra lateralidad biológica, si somos diestros o zurdos biológicos, no tiene nada que ver con la mano dominante, vamos a tender a generar un tipo de sintomatología mental u otra. Por ejemplo, el hombre diestro tiende a deprimirse más que el hombre zurdo. Lo mismo la mujer zurda tiende a deprimirse más que la mujer diestra. La mujer diestra y el hombre zurdo se vuelven maníacos en primera instancia, que es el opuesto de la depresión. Entonces, hombre diestro, ¿qué se puede hacer con una depresión crónica? Primero, entender que la depresión está ligada a una hormona que es la testosterona, que se va a comportar de maneras diferentes en mujeres y en hombres, porque ambos tenemos testosterona, pero en hombres, por supuesto, que es la hormona por excelencia, es la hormona dominante. Y también sabemos que hay una percepción biológica que está configurada dependiendo del sexo, o sea, no tenemos la misma percepción biológica si somos mujeres u hombres. Esto bien lo estudian los psicólogos evolucionistas, que son de las pocas ramas de la psicología que cuentan con evidencia científica. Hombres y mujeres tenemos una percepción diferente, biológica, en términos biológicos, y tenemos cerebros diferentes. Entonces, el hombre diestro particularmente es un hombre que en estado de equilibrio hormonal, es un individuo, porque esto también aplica a animales, es un individuo que en estado de equilibrio hormonal es mucho más territorial que el hombre
o el individuo zurdo. Por eso el hombre diestro es mucho más competitivo que el hombre zurdo, mucho más competitivo que el hombre zurdo. Y para resolver sus conflictos territoriales, hay algo también, esto se estudia en neurociencia, esto también es algo que tiene evidencia neurocientífica. Cuando uno tiene una tarea tan grande como por ejemplo resolver una pérdida territorial, resolver una amenaza territorial, que tal vez sea un conflicto que requiera de tiempo, de recursos para resolverse, lo interesante es plantear objetivos intermedios antes de la resolución definitiva de ese choque biológico territorial que implica recursos, tiempo, como les dije, que tal vez en este momento no se pueda resolver de una manera tan fácil. Bien, lo que hace esto de las metas intermedias es ayudar a que este sistema hormonal, donde la testosterona es protagonista, que se vaya equilibrando. Eso va a generar ciertos movimientos hormonales que le van a permitir al hombre diestro poder ir equilibrando sus niveles hormonales de testosterona para poder resolver finalmente este conflicto territorial que provocó en última instancia este desequilibrio. Recordemos, los disruptores hormonales y otro tipo de sustancias exógenas o de condiciones exógenas no son las causantes de los desequilibrios hormonales, sino que amplían, amplifican o profundizan esos desequilibrios, tanto para hombres como para mujeres. Y otra pregunta que nos dejaron es pruebas diagnósticas. Bien, la prueba diagnóstica por excelencia cuando el caso es muy complejo y no se puede entender por completo con una anamnesis profunda es la tomografía del cerebro sin contraste para detectar focos de Hammer y en qué fase está cada programa biológico que se encuentra activo. Bien, respecto de todas las otras pruebas diagnósticas, ojo con eso. ¿Por qué? Muchas de las pruebas diagnósticas son pruebas invasivas que pueden generar por sí solas otros choques biológicos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan eso, que investiguen y que puedan decidir soberanamente sobre su salud, como no lo pudieron hacer lamentablemente los padres de Olivia, qué pruebas diagnósticas hacerse y qué otras no. Como les digo, con una anamnesis, en la mayoría de los casos, se puede detectar de manera completa y exacta en qué fase está la persona con todos sus programas biológicos. Sin embargo, hay veces que la tomografía del cerebro es necesaria. Bien, última pregunta que nos dejaron. Caso de anorexia. La anorexia es una constelación cerebral, es una combinación de choques biológicos a lo largo del cerebro. En realidad en este caso es al ancho del cerebro porque es en ambos hemisferios cerebrales. Esa combinación es a partir de ese cuadro clínico que uno puede ver en la anorexia que siempre va a variar de persona en persona por los tipos de síntomas y la combinación con otras constelaciones cerebrales. La anorexia se forma a la derecha por un conflicto de rencor o de identidad territorial, dependiendo la lateralidad biológica, va a ser uno u otro. Y el segundo va a ser cualquiera de los choques biológicos territoriales en el área femenina. Bien, un caso les quiero compartir que es el de los más comunes. En cuadros de anorexia lo más común que se encuentra es lo siguiente: un conflicto de identidad y de rencor, que por lo general empieza primero con un conflicto de rencor y luego con un conflicto de identidad. El de identidad casi siempre se encuentra en la anorexia, casi siempre, en combinación con otros, porque siempre el cuadro por lo general es muy complejo en anorexia.
y hay varias constelaciones activas que hay que resolver. Por lo general también aparece en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la persona primero ha atravesado casi siempre el cambio hormonal, lo que le provoca automáticamente, primero, que el cerebro se sexualice y luego que el tema de la identidad, que puede ser una identidad sexual, es automáticamente entre en choque biológico. Por ejemplo, conflicto con los pares, con sus amigos, un conflicto también con su identidad sexual por un tema amoroso con algún chico. También es común en niños, en niños y en adolescentes, pero más es en niñas y en adolescentes el cuadro de anorexia. Y acá es muy importante entender lo siguiente. Como bien les dije antes, hay una percepción biológica que es diferente en sexos, es decir, hay una diferenciación sexual de percepción biológica, y esto hoy en día cualquier otro psicólogo me diría biologicista, ¿no? Porque hoy en día decir esto no es políticamente correcto. Hay una diferenciación sexual que determina maneras de percibir y de vivir diferentes choques biológicos. Por ejemplo, el de asco y repugnancia, que es diferente al de resistencia, y eso tiene que ver con que hay ciertas percepciones biológicas que son femeninas y otras que son masculinas. Va a cambiar, por supuesto, dependiendo de qué choques biológicos estén activos. Sin embargo, siempre hay una base, incluso anatómica cerebral, que responde a una diferenciación sexual psicológica de percepción biológica. Así que muy importante me preguntaron sobre el caso de anorexia, entender que es una constelación que casi siempre está en combinación con otras constelaciones, es decir, es una persona que está muy conflictuada y que efectivamente si a eso se le suma una medicación, lo único que se hace es complicar más la cosa. En Uruguay, no sé si ustedes sabían, el 25% de los niños tienen medicación psiquiátrica. Esto es gravísimo. La tercera causa de muerte a nivel mundial en jóvenes es el suicidio. Coincide causalmente con este aumento de la medicalización de los niños y de los adolescentes. A tenerlo en cuenta. Todos tenemos niños a nuestro alrededor y es importante saber que los niños se adaptan. Este paradigma de salud es efectivamente un cambio de paradigma. El cambio de paradigma implica que el sistema anterior queda completamente obsoleto. La bulimia no funciona igual. Hay una pregunta que no funciona igual la bulimia que la anorexia. No funciona. Son choques biológicos territoriales diferentes. ¿Sí? Involucra, sí, en común al relé del estómago, de la curvatura menor del estómago, pero es en combinación con otros choques biológicos. Entender esto es muy importante para tomar acción. Como les decía, el cambio de paradigma implica entender lo que hasta el momento se conoce como enfermedad desde otro lugar, enfermedad física y enfermedad mental. El desafío para cualquier profesional de la salud es entender esto, que no podemos estudiarlo por separado, no podemos estudiar la mente sin estudiar los procesos fisiológicos que se dan en consecuencia y en sincronía, no los podemos estudiar. Por eso todas estas especializaciones quedan obsoletas. Necesitamos abordar sí o sí estas tres partes indisociables fundamentales de la tríada biológica: mente, psicología, que se afecta siempre con un programa biológico, el órgano, que siempre se va a afectar de manera diferente dependiendo su hoja embrionaria a la que pertenece, y el cerebro, que quien controla todo estos otros dos procesos. El cerebro es el computador de todo este proceso, está como al mando de todo.
quería compartirles este caso de Olivia. Me parece muy importante, muy significativo conocer, y aparte, como tratamos varios órganos, también tratamos el comportamiento diferente de los órganos dependiendo su hoja embrionaria. Para la gente que nos consulta, subimos hace muy poquito a nuestras redes, subimos un tutorial de cómo hacer para acceder a la academia online que puede ayudarles. Es ingresando a nuestra web, en la parte de formación tienen todos nuestros cursos que son 100% online, con clases totalmente subtituladas, con el manual, con la bibliografía científica para que ustedes verifiquen, e investiguen toda esa bibliografía científica que les compartimos para que ustedes puedan aportar a su soberanía personal. Este caso que les compartí de Olivia fue en los años 90. Imagínense, como les dije, ya el sistema habiendo perfeccionado sus instrumentos de manipulación y de control de la población, si este concepto de soberanía personal no está más vulnerado que nunca. Venimos también compartiendo muchísimo sobre los neuroderechos. A partir de cierta tecnología que hoy en día se está aplicando, hay un territorio que también está en peligro y es nuestra mente. Estamos en tiempos muy complejos, así que esperemos que este vivo pueda quedar, que no lo censuren, que no lo bajen, difúndanlo porque es información muy importante que cambia vidas y nos ayuda a tomar control sobre nuestra soberanía personal. Gracias por estar a todos, gracias por sus preguntas, gracias por sus mensajes tan lindos, nos ayudan a seguir verdaderamente. Les mando un abrazo gigante a todos.